Quería en esta tarde estar mirando un tema relacionado con lo que estamos celebrando, ¿no? Que es la Navidad, pero el título que puse a este mensaje es Del pesebre a la cruz. ¿Por qué no podemos dejar de mirar el pesebre sin mirar a la cruz? Porque está muy relacionada una cosa con otra, sin duda, y es la totalidad del mensaje de Cristo, ¿verdad? Por lo tanto, quería compartir en esta tarde, en la gracia de Dios, bueno, acerca de el nacimiento de Jesús, pero también vamos a mencionar brevemente su muerte y resurrección, como corresponde. Como decía el pastor, los acontecimientos que cambiaron y transformaron el mundo, el nacimiento de Jesús, la muerte de Jesús, la resurrección de Cristo. Esos fueron acontecimientos que trastornaron y cambiaron el mundo entero. Y bueno, y todo había sido preparado, acondicionado. Lo más importante en la historia de la humanidad es lo que ha ocurrido. Bueno, Jesús nació, pero un acontecimiento planeado por Dios. Una historia, bueno, allí con la humanidad. Jesús había anunciado y había planeado, como decía, la promesa a Abraham, como 2000 años atrás, de que un día iba a venir el Salvador, y también los profetas anunciaron de ese Salvador, de ese Jesús que vendría. Así que la llegada del Salvador al mundo, el Cristo, gracias a Dios por eso, porque un día Jesús nació, bueno, y hoy podemos tener esperanza. Como decía, bueno, no solo sería un líder mundial, como esperaban los judíos, un líder mundial, tampoco sería, bueno, como algunos que reconocemos, ¿verdad? Líder mundial, Alejandro, César. No solo sería un hombre de Dios, como lo fue Abraham, como lo fue Moisés, como lo fue David, sino que Jesús sería Dios mismo humanado, Dios mismo en carne humana. Y ahí vamos a ir ahí a Filipenses, capítulo 2, para mirar esa verdad. Dios mismo en forma carne humana, bueno, se humanó para venir a este mundo a buscar y salvar lo que se había perdido. Allí en Filipenses 2, 5, dice la palabra de Dios ahí: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo y hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Vamos a orar nuevamente para que Dios bendiga su palabra. Querido Dios y Padre, en esta tarde, Señor, queremos adorarte, alabarte, darte la gloria y la honra, Señor, porque hoy tu iglesia, tu pueblo, aún tal vez algún invitado aquí, poder estar reunidos alrededor de tu palabra. Rogamos para que tu Santo Espíritu estés guiando a través de tu palabra, hablando y tratando con cada corazón. Podamos en este día ser desafiados, alentados a rendir nuestras vidas, a adorarte a ti. Y también, si hay alguien que aún no te conoce, poder abrir su corazón, ese mesón de su corazón, para que Cristo pueda nacer también en su vida. Padre, bendice tu palabra y gracias porque la misma no volverá vacía. Toda la gloria y la honra sea para ti en el nombre de Jesús. Amén. Como decíamos, bueno, estamos compartiendo ese mensaje acerca de el nacimiento de Jesús. Como dice aquí, bueno, se humilló, vino a este mundo, nació, luego vamos a ver cómo también murió y resucitó para reconciliarnos con Dios. Bueno, y como decíamos, no solamente Jesús vino por el pueblo de Israel, sino que Él vino para todas las naciones, para todas las generaciones.
Bueno, ¿y quién es este Cristo? Este Jesús. Como dice la Biblia, Jesús es el Salvador, Emmanuel, Dios con nosotros. Por lo tanto, gracias a Dios porque Jesús se encarnó, se humanó y vino a este mundo para poder llegar a nuestras vidas. Como dice Dios con nosotros, el Dios creador, el Dios todopoderoso, el Dios soberano. Allí en 2 Corintios 8:9 también habla de este Jesús, de este que se humilló, que se hizo pobre, como dice aquí en Filipenses, para que tú y yo podamos ser enriquecidos, para que tú y yo podamos ser bendecidos con la salvación eterna y poder ser hijos de Dios. 2 Corintios 8:9 dice, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que siendo rico se hizo pobre para que nosotros con su pobreza fuésemos enriquecidos. El Salvador, el Dios Todopoderoso, el Soberano, se humanó y vino a este mundo y se hizo pobre, naciendo, como estamos recordando, en un pesebre, para que tú y yo podamos ser enriquecidos, con la riqueza espiritual, con la salvación eterna. Allí en nuestra iglesia estamos estudiando la carta a los Efesios. Y bueno, y una de las oraciones de Pablo era, por los cristianos, era para que pudieran ver, abrir los ojos y ver la magnitud de la riqueza que tenemos en Cristo Jesús. De la gloria, la riqueza de ser hijos de Dios. Y aquí dice, bueno, que Jesús se hizo pobre, se humilló, hasta lo último nació allí en un pesebre para que tú y yo podamos ser enriquecidos, hechos hijos e hijas de Dios. Encontramos esa gran y maravillosa verdad, que Jesús vino a este mundo no para condenar, sino a salvar, a traer salvación. Se humilló, como dice aquí, para que todo aquel que, bueno, llegue a creer en Cristo pueda ser salvo. Juan el Bautista anunció la llegada, anunció las buenas nuevas de que Jesús, de que el Mesías, de que el Hijo de Dios vendría a buscar y a salvar a aquellos que creyeran en Él, que le obedecieran, que le aceptaran como Salvador. Dice la Biblia, más a todos los que le recibieron, los que creen en su nombre, Dios le da el derecho, la potestad de ser hijos de Dios. Y eso es lo más maravilloso que le puede pasar a una persona, ser un hijo de Dios y celebrar el nacimiento de Cristo con Cristo en su vida y en su corazón. Jesús nació allí por medio de María, como sabemos a través de la Biblia, y luego cuando comenzó su ministerio para demostrar, bueno, su poder, su deidad, su gloria, haciendo muchos milagros para que las personas se dieran cuenta que pudieran ver que Él era Dios, pero Él vino no solamente para hacer milagros, para hacer sanidades, sino que el objetivo que vino, dice allí en Lucas, que vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Jesús nació y vino, Lucas 19:10 dice que vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y ese es un tema de regocijo en este día, saber que Jesús un día nació y vino a buscar y a salvarnos. Bueno, aquello que hemos conocido, creído, podemos regocijarnos allí, pero si alguien aún no lo ha hecho, bueno, hay una gran oportunidad. Bueno, encontramos esa gran, él encontró sin duda allí en su ministerio, en su vida, demostrando que era Dios, una gran oposición, pero nada pudo silenciar, nada pudo apagar, nada pudo ocultar la obra de Cristo, la gloria de Cristo, a través de su nacimiento, luego a través de su muerte y resurrección. Así que el nacimiento de Cristo es un nacimiento extraordinario. Jesús y Juan el Bautista, podemos ver allí que vemos en la Biblia algunos nacimientos que no fueron muy comunes, muy normales, podemos decir. Y puedo mencionar algunos. Uno de ellos, por ejemplo, fue Isaac, aquel hijo que nació de aquel matrimonio, bueno, una Sara estéril, 90 años, y Abraham 100 años, y sin embargo, Jesús le prometió y nació allí Isaac, ¿verdad? Dios prometió un hijo a Zacarías y a Elizabeth, que era Juan el Bautista. También
ella no podía tener hijo también. Y allí sabemos lo que pasó. Bueno, el anuncio de que ellos iban a tener un hijo fue tan sorprendente que esto no puede ser. Esto no es natural, esto no es posible. Pero la Biblia dice que Elizabeth tuvo un hijo. Y bueno, y Zacarías, por su incredulidad, por no creerle a Dios, le pasó en ese periodo, ¿verdad?, de tiempo, bueno, que del embarazo, que no pudo hablar, se quedó mudo, porque no le creyó a Dios, no creyó a Dios el anuncio de que iban a hacer. Bueno, en ese caso, Juan el Bautista. Bueno, pero allí vemos que luego nace Juan el Bautista. Pero quería considerar algunas cosas allí. Bueno, cuando María y Elizabeth se encontraron ambas embarazadas, bueno, tal vez las madres saben eso, bueno, conversando de eso, pero la Biblia menciona que cuando allí, bueno, María estuvo allí, el niño que estaba dentro que era Juan el Bautista, saltó dentro de la barriga. Y sin duda que hay mucha comunicación, a veces la gente le habla a los niños, a los bebés, le ponen música, pero podemos ver, hay cosas sorprendentes en la palabra de Dios, y ahí encontramos que hubo una reacción, porque sin duda había un vínculo también entre el anuncio de Juan el Bautista con aquel Jesús que iba a venir y nacer. Pero lo que quería ver especialmente, ¿verdad?, acerca del nacimiento de Jesús, bueno, si vamos ahí donde estuvo leyendo el pastor, en Mateo, podemos encontrar en Mateo 1, 18, en el Evangelio de Mateo 1, 18, encontramos un poquito, Mateo 1, 18, allí encontramos la parte de la concepción de María. Cuando María, bueno, allí el anuncio de que concebiría del Espíritu por la gracia de Dios allí en María. ¿Cómo sería esa concepción? Algo imposible para los hombres, algo imposible, increíble para los hombres, pero no para Dios. ¿Cómo sería esa concepción? Bueno, generalmente todos aquí sabemos que sería algo extraordinario, algo imposible para los hombres. Pero dice allí la palabra de Dios que ella tendría un hijo y llamaría su nombre Jesús, que significa Salvador, salvación, Salvador, porque Él salvará al pueblo de sus pecados. Y vemos que extraordinariamente, bueno, allí Jesús, la concepción por medio del Espíritu, algo totalmente fuera de lo que puede pensar la raza humana, bueno, sin una relación entre hombre y mujer, Jesús nació, como Dios le había anunciado por medio del ángel allí a María y a José. Y ahí podemos ver en Lucas, en este caso, capítulo 2, ahí sí podemos ver más claramente el capítulo 2, versículo 1. Capítulo 2, versículo 1 dice: aconteció que en aquellos días que se promulgó el delito de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo hizo siendo Cireno gobernador de Siria, e iban todos para ser empadronados cada uno a su ciudad. Y José subió de Galilea a la ciudad de Nazaret, de Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa de la familia de David, para ser empadronado con María, su mujer, desposada con él, a la cual estaba encinta. Y aconteció que, estando allí, se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz un hijo primogénito, y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para él en el mesón. Allí podemos ver el nacimiento de Jesús. Cumplidos los días, llegado el momento, Jesús nació, y nació en un pesebre, dice aquí. Bueno, porque no había lugar para él en el mesón, en la pensión, en el hotel. No había lugar. No hubo un lugar para Jesús, para el Salvador. Bueno, y la pregunta en esta tarde es: ¿cuánto lugar hay en tu vida para Cristo? Primero, si le has conocido, si Él ha nacido en tu corazón. Luego, si eres un hijo de Dios, ¿cuál es el lugar que le estás dando a tu vida? Allí dice: no había lugar para Jesús
en el mesón. Y la pregunta, como decía, ¿cuál es el lugar que hay para Cristo en tu vida? Él es el centro, Él es el que reina, es el que gobierna, es el Señor, Salvador y Señor de tu vida. Bueno, ¿cuánto lugar le estamos dando? Pero la palabra de Dios allí nos muestra el versículo 8 en adelante, cuando los ángeles proclamaban, allí se acercaron, dice, los pastores y glorificaban a Dios. Versículo 8 en adelante dice, había pastores en la misma región que velaban y guardaban la vigilia de la noche sobre su rebaño. Y aquí se le presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor lo rodeó de resplandor y tuvieron gran temor. Y allí podemos ver más adelante cuando los pastores llegan allí, bueno, adoran a Dios. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz. Bueno, lo que vemos en estos pasajes que estamos mirando del nacimiento de Jesús es que es un tiempo para adorar, para honrar, para glorificar, para agradecer a Dios. Dice allí la palabra de Dios, cuando ellos llegaron, glorificaron, versículo 14, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Lo que hicieron cuando tuvieron frente al Salvador, al Señor Jesucristo, fue glorificar y honrar a nuestro Dios. Creo que hoy, al celebrar, al recordar el nacimiento de Jesús, es un tiempo para glorificar, para honrar, para alabar, para adorar a Dios. Dice, gloria a Dios en las alturas, en la tierra paz y buena voluntad para con los hombres. Cuando los pastores visitan allí también el versículo 15, en adelante, los pastores visitan al bebé, dice, sucedió que cuando los ángeles se fueron, y aquí en los cielos los pastores se fueron, los pastores se dijeron unos a otros, pasemos a Belén y veamos esto que sucedió y que el Señor nos ha manifestado. Vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en un pesebre, y al verlo dieron a conocer lo que se había dicho acerca del niño, y todos los que oyeron se maravillaban de los pastores que decían, pero María guardaba todas estas cosas en su corazón. Ellos también, al llegar allí, bueno, glorificaron, adoraron en gratitud y alabanza a Dios por el Salvador, por el acontecimiento, porque Cristo había venido al mundo. Y si llegamos leyendo este pasaje, podemos llegar al versículo 25 y encontramos otro personaje allí alabando a Dios con gozo, un tiempo de regocijo. Versículo 25 dice, he aquí, había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre justo, piadoso, esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él, y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería muerte antes que viniese el ungido del Señor. Y movido por el Espíritu vino al templo, y cuando los padres del niño Jesús le trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, él lo tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo, ahora Señor, despide a tu siervo en paz, conforme a tu palabra. Este hombre de Dios, este siervo de Dios, pudo adorar, alabar, agradecer a Dios por ese niño, por ese Salvador. Expresa su gozo. Bueno, que en esta tarde pueda ser un tiempo para expresar nuestro gozo, nuestra gratitud, porque Jesús ha venido al mundo. Bueno, y no solamente, como decía, a los judíos, sino a los gentiles, como dice allí, a traer luz y esperanza, salvación y vida eterna. Y si miramos en el versículo 36 de este mismo capítulo, aparece otro personaje adorando a Dios, agradeciendo a Dios por el Salvador que había nacido. Y esa es Ana. Dice, estaba también allí Ana, profetisa, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, de edad muy avanzada, pues había vivido con su marido 7 años desde su virginidad,
y era viuda hacía 84 años, y no se apartaba del templo, sirviendo de noche y de día con ayunos y oración. Esta, presentándose en la misma hora, daba gracia a Dios, hablando del niño a todos los que esperaban la redención de Israel. Esta anciana, esta hija de Dios, esta hermana en Cristo, una mujer anciana de muchísimos años, estaba sacando la cuenta cuántos años tendría Ana, pero bueno, ella era una fiel adoradora, servidora de Dios, pero dice aquí el versículo 38 que ella estaba alabando a Dios y dice, hablaba del niño a todos. Por lo tanto, este tiempo de Navidad, este mes y este día es un tiempo para dar a conocer, para anunciar, para proclamar las buenas nuevas de salvación del niño, del Salvador, de Jesús. Quiera Dios que aprovechemos toda oportunidad, toda instancia, en nuestro barrio, familia, trabajo, iglesia, para poder dar a conocer esa buena noticia de ese Jesús que vino y nació conforme a lo que Dios había planeado. Vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Bueno, y si hay alguien aquí que aún todavía no ha abierto su corazón, que hoy sea un gran día, en la cual Jesús no solamente hubiera nacido en ese pesebre, sino que pueda nacer en su corazón. Puede haber gozo en los cielos, puede haber fiesta en los cielos, puede haber alabanza a Dios por una alma que se entrega a Cristo. Y aquellos que le conocemos, puede ser un tiempo, una tarde, un día de adoración, de alabanza, de gozo, de gratitud, de compartir, de anunciar unos con otros el mensaje de El Salvador. Bueno, quiera Dios que podamos nosotros dar gracias a Dios, regocijarnos de que, bueno, Él vino a buscar y a salvar y que un día, bueno, en diferente forma, manera, lugar, nos encontró, nos llamó a salvación con ese llamamiento eficaz para que hoy pudiéramos ser hijos de Dios, parte de la familia de Dios, parte de la iglesia de Cristo. Así que el nacimiento de Jesús es un tiempo para adorar, para glorificar a Dios, expresando nuestro gozo, nuestra gratitud en todos estos episodios que vimos, personas que estuvieron involucradas en el nacimiento de Jesús, un tiempo de dar. Aquellos vinieron y dieron sus ofrendas, dieron su adoración, un tiempo para darle a Dios nuestra vida, nuestro corazón, entregar nuestra vida en sus manos. Un tiempo para anunciar y compartir, como decía, como nos enseña esta anciana que dice allí, hablaba del niño a todos los que esperaban la redención en Jerusalén. Bueno, quiera Dios que podamos nosotros ser anunciadores, proclamadores, no solamente predicando, anunciando, sino con nuestra vida, con nuestro testimonio, pudiendo ser luz y sal en este mundo oscuro y desabrido que vivimos. Por lo tanto, lo que vemos aquí a través de la palabra de Dios, que Jesús vino a este mundo, se humanó, se humilló para buscar y salvar lo que se había perdido. Gracias a Dios por ese día. Llegado el momento, como dice en Gálatas, Jesús nació. Dios envió a su Hijo para que tú y yo podamos ser salvos y perdonados. Pero si el mensaje quedara allí del Evangelio, no estaba la obra completa. Jesús nació, pero también Jesús murió, como nos muestra las Escrituras ahí en Lucas mismo, en capítulo 23. Jesús, ese niño que nació, el plan de Dios era que Él viviera y nos dejara ejemplo, enseñanzas, pero luego Jesús murió. Porque la Biblia dice que todos somos pecadores y que la paga del pecado es muerte, y Jesús murió para pagar la deuda de nuestros pecados. Lucas 23, en el versículo 32, encontramos uno de los cuadros más claros del Evangelio. Lucas 23, 32, allí está hablando de Jesús cuando murió, es llevado a la cruz del Calvario, dice, llevaron también con él a otros dos,
que eran malhechores para ser muertos. Y cuando llegaron al lugar llamado la Calavera, le crucificaron allí, a los malhechores, uno a la derecha y el otro a la izquierda. Y Jesús decía: Padre, perdónale porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos y echaron suerte. Y el pueblo estaba mirando, y los gobernantes se burlaban de él, diciendo: a otro salvó, sálvese a sí mismo, si es el Cristo, el escogido de Dios. Los soldados también le escarnecían, acercándole, presentándole vinagre, y diciendo: si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Había también sobre él un título escrito con letras griegas y latinas, hebreas: este es el rey de los judíos. Uno de los malhechores que estaba colgado le injuriaba diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro le dijo: ¿y aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Nosotros, la verdad, justamente padecemos, pero porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, pero o sea Jesús, ningún mal hizo. Y le dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Jesús murió en la cruz, nació en un pesebre, murió en una cruz para redimirnos, para comprarnos. Estos dos hombres, dos malhechores, dos pecadores, iban a morir por eso, pero uno allí en la misma condenación dijo: bueno, tú mantuvo su rebeldía, su indiferencia, su incredulidad. El otro dijo: bueno, yo estoy aquí porque reconozco mis pecados, acuérdate de mí. Los dos murieron, pero uno fue al paraíso, a la presencia de Dios, y el otro a la condenación. Mi amigo, hermanos, bueno, gracias a Dios por aquellos que han aceptado, han clamado al Señor como este hombre para ser perdonado. Pero si hay alguien que aún está rechazando, está cerca, pero no ha creído, no ha aceptado el regalo de Dios, bueno, antes que sea demasiado tarde. Podemos ver que uno creyó y el otro no. Como dice la Biblia, el que oye y cree tiene vida eterna, pero el que rehúsa no verá la vida, sino la ira de Dios está sobre él. Por lo tanto, Jesús nació, Jesús murió por amor a nosotros, para redimirnos de nuestros pecados, pero no quedó muerto, sino que dice la Biblia ahí en Lucas mismo, pero en el capítulo 24, que Él resucitó de entre los muertos. Y hoy creemos, y hoy adoramos, y hoy celebramos el nacimiento, la muerte y resurrección de un Dios vivo. No de una estatua, no de una imagen colgada en un crucifijo, sino el Dios que nació, murió y resucitó. Ahí en el capítulo 24 no lo vamos a leer, pero el capítulo 24, versículo 5, cuando aquellas mujeres van allí a ofrecer especies, que era una de las costumbres, dice: y como tuvieron temor cuando el ángel se le presentó, bajaron el rostro en tierra y le dijeron, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos lo que os habló cuando estabais en Galilea. Estaban buscando allí a Jesús entre los muertos. Hoy la gente está buscando a Cristo, buscando la paz, buscando la salida, buscando la esperanza en otras cosas, en el dinero, en el placer, en la religión, y no está allí. ¿Por qué buscáis al que vive entre los muertos? Jesús nació, murió y resucitó para reconciliarnos con Dios. Si hoy tú eres un hijo de Dios, parte de la iglesia de Cristo, es un tiempo de gratitud, de poder evaluar y entender la magnitud de la riqueza que tenemos en Cristo. Él no solo nos ha perdonado y pagado la deuda, sino que ha volcado en nuestra cuenta todas sus bondades, todas sus bendiciones. Por lo tanto, debemos de regocijarnos, alabar y adorar a Dios en esta tarde. Un tiempo para, en gratitud, como iglesia, como hermanos, alabar a nuestro Dios. Podemos ver aquí entonces que Jesús nació, vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Jesús murió, fue sepultado para pagar el precio de mis pecados, porque la paga del pecado es muerte. El Cordero de Dios, sin pecado, murió para pagar
el precio de mis pecados. Jesús resucitó y vive. Como decían, leíamos, no está aquí. Bueno, creemos en un Cristo vivo. Él vino y nació para salvarnos, para que podamos ser perdonados. Un día, por la gracia y misericordia de Dios, llegó a mi vida a los 12 años, y hasta aquí lo mejor que me podía haber pasado, la salvación eterna, el regalo en Cristo. Murió para pagar el precio de nuestros pecados, porque por más que nos esforzáramos, que fuéramos de rodillas hasta la fortaleza del cerro, no íbamos a poder pagar por nuestros pecados. Jesús lo pagó en la cruz del Calvario. Murió para pagar nuestros pecados, resucitó de entre los muertos para darnos vida, vida eterna y vida abundante. ¿Tienes vida? Eterna. Pero ¿tienes vida abundante? Una vida que desborde, que pueda llegar a otros. Bueno, Él vino, resucitó, nació, murió y resucitó para darnos vida eterna y vida abundante. Como dice la Biblia, el que tiene al Hijo tiene la vida y el que no tiene al Hijo no tiene la vida. Quiera Dios que podamos estar regocijándonos y viviendo esta vida abundante. Hermanos, hoy, este día 13 de diciembre, es un día para adorar, para alabar a Dios, para regocijarnos, para darle la gloria y la honra a Dios, porque Él es digno, Él es digno. Dice el Salmo 115:1, no a nosotros, oh Señor, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria por tu misericordia y por tu verdad. Él es digno. Romanos 11:36, versículo que le gusta a Brisa mucho, porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas, y a Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Hermanos, que mi vida, tu vida, tu familia, tu trabajo, tu estudio, tu iglesia, tu servicio, todo sea para la gloria de Dios. Y este día, y este tiempo, y esta reunión, para la gloria de Dios. La gloria sea a Él. En la iglesia la gloria es para Él. Bueno, y gracias a Dios, porque Jesús nació. Gracias a Dios porque Jesús murió. Y gracias a Dios porque resucitó. Y viene muy pronto a buscarnos. Y la Biblia dice, prepárate para el encuentro con Dios. ¿Cómo nos podemos encontrar con Dios? Bueno, o partimos o Él viene. ¿Estamos preparados? ¿O tendremos que huir avergonzados? Porque estamos mal con Él. Bueno, que podamos en esta tarde darle la gratitud, la adoración y la gloria